Este no es un programa para confirmar lo que ya crees. Es un espacio para cuestionar lo aprendido, porque evolucionar exige algo esencial: tener el valor de desaprender y confrontar tus creencias. Si estás dispuesto, bienvenido. Buenas noches, bienvenidos a Sexto Sentido. Hoy vamos a platicar de un tema que es importante, pero es uno de estos temas que son despertadores, pero a la gente no le gusta mucho despertar, entonces aguas. Soy Martín Aparicio y vamos a iniciar hoy con un tema verdaderamente importante: la dignidad humana. ¿Qué es la dignidad? ¿A qué se refiere ser digno, tener dignidad? Toda la gente siempre, ya saben, han visto en otros programas cuando hemos hablado de dar tu opinión, y la gente opina: yo soy muy digno, yo tengo dignidad. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué es? ¿Qué es la dignidad? Vamos a hacer un ejercicio muy rápido para que vean a qué me refiero cuando hablamos de saber. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver, preguntemos. ¿Alguien aquí sabe cuánto miden los anillos de Saturno? No, ¿verdad? Ni idea. Ok, la pregunta no es así simple para contestar. No, vamos ahora a profundizar. Ahora vamos a profundizar. Por favor, tengan cuidado en lo que voy a decir. Es sumamente importante en este bloque primero del programa. Ahí les va. ¿Cómo sabes que no sabes cuánto miden los anillos de Saturno? Porque dice Max, tengo conciencia que no sé. Ok, vamos. Porque no lo he estudiado, dice Charlie, extraordinario. No lo he estudiado. Tengo conciencia que no he estudiado astronomía para saber cuánto miden los anillos de Saturno. Tengo conciencia para saber que no he leído un libro acerca de los planetas del sistema solar. Tengo conciencia que no he tomado la información. Eso me lleva a lo siguiente. Cuidado con esto, está fregón cómo se está armando. Ahí te va. Charlie, aquí mi buen amigo, hermano, floor manager, le pregunto a Charlie si sale un anuncio en el periódico, y sale un anuncio en el periódico que dice: solicitamos médico cirujano que haga trasplante de hígado. ¿Tú te presentas al hospital así ahorita a decir, yo lo hago? Pues no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Aunque es muy obvio, ¿por qué? Porque no lo soy, no soy médico. Tengo conciencia que no tengo esos conocimientos, así es que no me voy a aventar a quitarle el hígado a un ser humano. ¿Estamos claros? Ok. Ahora, cerremos al tema de dignidad. ¿Por qué tanto rollo? Dirán ustedes allá en casa. ¿A dónde va el pelón de Aparicio? ¿A dónde va con todo esto? Fíjate a dónde voy. Fíjate a dónde voy. Ahí te va. ¿Qué no tienen conciencia de que, de que no estudiaron lingüísticamente qué significa dignidad? ¿Alguien estudió lingüísticamente qué es la palabra dignidad? No, no. Perfecto. Dice, pues ahorita le pregunto a ChatGPT, trampa. Ahorita, pues sí, ustedes en casa ya sé que están haciendo lo mismo. A ver, ¿qué es la dignidad? No importa. No lo van a tener tampoco claro ahí, porque la explicación que voy a dar es de neuropsicología. Pero de todos modos, sí, vale la pena checar. ¿Qué te arroja? Excelente. Valor intrínseco, ¿no? Por el simple hecho de existir. Vamos a ver ahorita, ahí les va. Lo dejamos así abusado, ¿eh? Pero ahí les va. Entonces, la dignidad, vamos a continuar ahorita con el ejemplo, resulta valor y respeto que tiene cada persona por el simple hecho de ser humana. Ajá. Fíjate qué interesante. Ok, dice que cada individuo debe ser tratado con consideración, justicia y respeto.
independientemente de su origen. Claro que sí. Edad, sexo, situación económica o cualquier otra condición, raza y demás. Pero entonces, fíjate qué interesante, cómo todo se hace social político, ¿no? Pero ahorita van a ver la verdadera definición. Ahí va la verdadera definición. Fíjate, por eso luego los gobiernos de distintos países, yo no, a mí me choca la política, yo no hablo de política, no me interesa la política, jamás me van a oír atacar a la política, porque la política no se puede atacar cuando de entrada desde Confucio, desde Platón, desde Sócrates, sabemos que la clase más despreciable y corriente de una sociedad humana es la clase política. Entonces, no se puede hablar de política porque no hay, a la gente se le olvida, a mí me da risa cuando la gente se apasiona mucho y va a votar por su partido político y se les olvida que los partidos no son entidades fantasmales, no son entidades robóticas, no, hay humanos. Por eso el socialismo, por dar un ejemplo, es una estructura maravillosa para la sociedad. El comunismo es una estructura maravillosa para la sociedad. El capitalismo es una estructura maravillosa para la humanidad. ¿Qué es lo que falla? Los humanitos que quieren llevar a cabo el sistema. Y empiezan con sus distorsiones. Pero bueno, así es que no importa por quién vote, ni no importa lo que suceda, nunca jamás, siempre habrá corrupción, ¿no? Lo vemos ahora, fíjate, este programa se está grabando en el mes de junio del 2026. ¿Vamos claros? Bueno, y entonces tenemos que hay corrupción en México, sí, pero hay corrupción en Estados Unidos, ya están las noticias. Pero el presidente de Corea ahorita está en la cárcel con cadena perpetua por corrupción. Su esposa está en la cárcel 4 años por corrupción. Y entonces si nos vamos a España, y nos vamos a Brasil, y nos vamos a Colombia, nos vamos a... O sea, espérame, ¿que no se dan cuenta que es el humano que no tiene dignidad? Ahora vamos hacia la dignidad. Ahí les va. Fíjense en esto, fíjense que es muy interesante. La dignidad, decía yo en el ejercicio que estábamos haciendo ahorita, que me ayudaron aquí mis compañeros del staff y cabina, me ayudaron porque qué interesante que Charlie no se atreve a entrar a operar a una persona del hígado porque él tiene conciencia que no es un médico. Pero Max tiene conciencia que no sabe cuánto miden los anillos de Saturno porque no lo ha estudiado. Pero qué interesante que cuando hablamos, por ejemplo, de amor, ahí sí doy mi opinión. No, y de eso sí te voy hasta enseñar. Pero espérame, ¿estudiaste el concepto de amor filosóficamente? No, psicológicamente, no, neurológicamente, no, lingüísticamente, no. Pero dice Max, pero me he enamorado muchas veces. Dios mío, Dios mío, qué barbaridad. O sea, y le hiciste carta a Santa Claus también. Y crees en los Reyes Magos todavía. Es un bebé. ¡Gozdo! ¡Gozdo! ¡Ay, este gozdo! Entonces, qué barbaridad. A jalarles sus barbitas, chicos. Entonces, es interesante porque vale la pena que se entienda que no hay cultura. Volvemos a caer en algún programa que hice donde hablaba de cómo la gente quiere dar su opinión. Tu opinión de la dignidad no es la verdad de la dignidad. Y entonces empiezan las confusiones. De pronto en una fiesta, pero lo que me llama la atención es que la gente no tiene conciencia que no estudió el concepto dignidad y lo usa. Eso es como si Charlie fuera a hacer el trasplante de hígado sabiendo que no es médico. ¿Te das cuenta qué fuerte? Y entonces no sabemos qué es la dignidad, pero usamos la palabra. No lo estudié, no sé lingüísticamente, filosóficamente, neurológicamente, socialmente. No sé, pero lo uso. No estudié derecho, pero uso la palabra dignidad. Entonces, ¿qué es? Vamos a entender hoy qué es la dignidad exactamente. Que la definición que les arrojaba ChatGPT, esta definición que les arrojaba tenía que ver con una estructura interesante porque mencionaban la palabra respeto. Dignidad es el respeto. Espérame, no, espérame. La dignidad es la dignidad
el respeto es el respeto. Tú no puedes definir dignidad con la palabra respeto, porque el respeto tiene otra definición. Entonces vamos a entender la dignidad. Vamos a la pantalla para que la entiendan perfectamente bien. La vamos a dividir en dos. La dignidad se define como una capacidad mental, ¿ok? Que actúa bajo la conciencia de lo correcto. Pero vamos a entender qué es esto. Mira, tenemos que un ser humano, y déjame hacerlo mejor en tres. Los seres humanos tenemos el aparato más poderoso que la ciencia conoce el universo, es decir, un cerebro humano. Este cerebro, nada más y nada menos, tiene 100,000 millones de neuronas. Y cada una se conecta con 50,000 neuronas al mismo tiempo y funciona a 640 kilómetros por hora tu cerebro. Esto te otorga la enorme capacidad de ser un ser inteligente, autoconsciente, o sea, tienes conciencia de ti y además usas la razón. ¿Vamos claros hasta aquí, compañeros? Perfecto. Entonces, si tienes este super cerebro que te da inteligencia, autoconciencia y uso de la razón, quiere decir que aquí te otorga una cosa que le vamos a llamar la capacidad, por eso se define así, la capacidad mental. Tienes capacidad mental, por ejemplo, para dialogar, para el diálogo. Entonces, observa, cuando tú recibes un estímulo que entra por los 5 sentidos, este estímulo de la vida entra al cerebro, se procesa con la inteligencia, conciencia y razón y se dialoga y se llega a acuerdos. Ahora, si esto te queda claro, así aparece aquello para lo que eres digno o digna. Es decir, nuestra capacidad mental nos permite ser dignos de un diálogo donde establecemos un acuerdo, por ejemplo, en la relación de pareja, y la dignidad es la capacidad mental que te lleva a confirmarlo y cumplirlo. ¿Por qué? Porque la dignidad es una capacidad mental que se expresa conscientemente en lo correcto, en lo que acuerda, en aquello que quedó. Entonces, la dignidad, fíjate dónde se va a romper. Ahí te va. Tienes la capacidad mental para emitir un diálogo, ¿sí o no? Entonces, si tú te atreves a insultar, eres indigno. Perteneces no exacto a la especie humana y te acercas a los animales. Por ejemplo, ahí les va. ¿Por qué a un perro, a tu mascota, no importa cuánto le quieras, no le vas a dejar un cuarto completo de la casa con un colchón posturopédico, con un jacuzzi o tina, con una pantalla plana a tu perro? ¿Por qué no? No puedes contestar en la ignorancia, decir, ¿por qué es un perro? No, no, no. Hablemos de la dignidad. Fíjense, compañeros, ahí les va. La capacidad mental, vean la pantalla porque va a ser importante, la capacidad mental de un perro le permite aprovechar los estímulos de un colchón posturopédico, de una pantalla plana y de un jacuzzi. No. Entonces, si el perro no puede aprovechar esos beneficios porque su capacidad mental no le alcanza, estamos hablando que no es la vida digna de un perro. No es la vida digna de un perro.
pero tampoco va a ser la vida digna de un perro algo que esté abajo de su capacidad mental. El perro tiene una capacidad mental determinada. El perro tiene una capacidad mental para tener su casa cómoda, su cama cómoda, que mantenerse en calor durante la noche, puede vivir dentro de la casa un cuarto mientras haya higiene. Entonces, esa vida sí es digna de un perro. Darle croquetas es la vida digna de un perro. Festejarle su cumpleaños, eso es para ti, porque el perro no lo sabe. Eso es para ti. Entonces, pero para el perro no es digno festejarle el cumpleaños. Entonces, cuando hablamos de los humanos, si tú que me estás viendo ahorita te has atrevido a insultar a tu pareja, pelear con tu pareja, gritarle a tu pareja o hasta golpear a tu pareja, estamos hablando que no tienes dignidad humana. No tienes. Si tu capacidad mental es lo que fundamenta la dignidad, tienes capacidad mental para emitir un diálogo, no para insultar, no para golpear. Tienes capacidad mental para trabajar y ganarte el dinero con tu esfuerzo, no para robar. Entonces, la dignidad va a comenzar a cambiar el sentido casi completamente a partir de este programa, porque ahorita apenas vamos abriendo. Espérate a que veas lo que viene en el programa acerca de la dignidad. Ahorita apenas vamos abriendo. Entonces, cuidado con esto. La capacidad mental va a estar muy fuerte a partir del siguiente bloque. Te voy pidiendo desde ahorita que hagas caso a la advertencia, porque el que entra se aguanta, como decimos, y vamos a tener que ser muy claros para comenzar a hablar de la dignidad en tu propia vida, porque me va a llamar la atención profundamente saber si tú consideras que tu capacidad mental no te permite alimentarte adecuadamente. Entonces pudiéramos comenzar a pensar que el no cuidar a tu organismo, teniendo la capacidad mental para hacerlo, pudiéramos comenzar a pensar en una estructura indigna. Y entonces vamos a ver las confusiones de la dignidad y demás. Vamos a ir a un corte rapidísimo y regresando vas a tener aquí el teléfono de mi oficina. El problema no era tu vida, era la forma desde la que la estabas interpretando. Inteligencia Objetiva reúne cursos, conferencias y entrenamientos para entender cómo funciona realmente el ser humano. Porque si no entiendes la estructura que te mueve, terminas viviendo en automático. Esto no es consumo de contenido, es expansión de conciencia aplicada. Inteligenciaobjetiva.com. Ingresa ahora. Pues ya estamos aquí de regreso con estas bombas mentales que verdaderamente abren conciencia. Nada más que antes de continuar, por favor, ve estos dos códigos QR, escanéalos. Tenemos el verde para todos los que quieran estudiar la licenciatura de filosofía metacognitiva. Esto te va a ayudar muchísimo a tu propia vida porque verdaderamente es en serio, es muy noble económicamente hablando. Te va a dar muchos beneficios económicos ayudando a la gente. Puedes trabajar en una enorme cantidad de lugares, pero además puedes poner tu propia oficina de asesoría, consejería, terapia, puedes dar cursos, conferencias y demás. Entonces, estudia la carrera de licenciatura, la licenciatura de filosofía metacognitiva. Escanea el código verde y ahí tienes información o llama al teléfono. Nada más sí te sugiero que te apures porque vamos a iniciar en el cuatrimestre de septiembre, pero ya
se está inscribiendo la gente y los grupos son súper chiquitos. Así es que apresúrate. Bien, vamos a continuar. También toma el teléfono de la oficina para los cursos que yo doy sin ser licenciatura. Vámonos tendidos. A ver, ahí les va. Ahora vamos a retomar esta idea de la dignidad según el ChatGPT. Lo vamos a tomar porque se dice, Max, a ver, ¿cómo dice ahí? ¿Cómo dice? Ahí me va, vale. La dignidad suele entenderse como una cualidad inherente al ser humano que lo hace valioso en sí mismo, no como un medio para fines de otros. Entonces, es intrínseco, es un valor intrínseco por el simple hecho de ser humano. Ok, observen cómo esa definición también coincide con lo que estoy diciendo. Ahí te va. Tenemos dos tipos de dignidad, así como los derechos, ¿ok? Fíjate bien, los derechos inherentes al hombre, es decir, por el simple hecho de nacer un ser humano, ya tiene una dignidad, o ya tiene un valor, ya tiene una serie de circunstancias que se deben respetar. ¿Por qué? Por la capacidad mental. Por la capacidad mental. Por eso tiene derecho inequívoco a la libertad. ¿Por qué? Porque la libertad es un concepto que le va a hacer sufrir y padecer si la pierde, pero la puede perder según su conducta. Entonces, los derechos, hay dos, los inherentes con los que naces, derecho a la libertad, derecho al alimento, derecho a la información, a la cultura, a la academia, derecho a la seguridad clínica, ¿no? Seguridad social, derecho a la seguridad pública, por darte algunos ejemplos. Entonces, esos derechos ya los tienes adquiridos al momento de nacer. Pero tenemos los derechos, vamos a decirle ahorita para que sea simple, derechos ganados. Es decir, yo me gano el derecho, por ejemplo, de ser director de una empresa. ¿Por qué? Porque he mostrado mis capacidades. ¿Cuáles? Mentales. Entonces me lo gano. Si yo muestro mi capacidad mental, me gano un derecho. Es decir, cuidado con esta palabra, abusados, soy digno de confianza. Me gané la confianza. Si la gente, ustedes que ven aquí el programa de Sexto Sentido, les hace justamente sentido lo que estoy diciendo, y ustedes seguramente, porque siempre me pasa, terminando el programa o durante el programa, revisan en ChatGPT, en el Google, donde quieran, investigan y se dan cuenta que todos los datos que digo son correctos, entonces me gano su confianza. Soy digno de esa confianza, porque expresé, adivinen qué, mi capacidad mental. Si un médico es digno de tu confianza, es porque te mostró de qué es capaz. ¿Y de qué es capaz? De hacer una muy buena cirugía. Sí, pero ¿dónde está esa capacidad? Esa capacidad está en su mente. Por eso la dignidad tiene que ver con la capacidad mental. Yo soy digno de la confianza de mi pareja por fidelidad, por dar un ejemplo, y eso me lo he ganado a pulso. Entonces soy digno de su confianza, por ejemplo, o puedo ser digno del encargo de que una empresa funcione, porque mis capacidades, que también me las he ganado mostrando mi capacidad mental, pues la gente entonces dice, es una persona digna para esto. Pero ahora viajemos a las confusiones para darte los dos lados y que sea el contraste, ¿ok? Vámonos a los dos lados, que sea el contraste. Observa. ¿Qué pasa cuando en una fiesta alguien, no sé, comenta una cosa, alguien le corrige, un amigo de esos incómodos erizos le corrige, y la persona se enoja, se levanta y se va? ¿Sabes qué dicen los compañeros? Dicen, mira, ya se puso muy digno. Nada más que eso no es dignidad,
Eso es enojo. Entonces, la gente que no tiene cultura dice, mira, ya se puso muy digno, pero no se puso digno. De hecho, violó la dignidad. ¿Por qué? ¿Ves qué fuerte? Y violó la dignidad. ¿Por qué? Porque no tuvo la capacidad mental para la que la creación, el universo lo ha dotado para recibir una crítica ajena. Y entonces, como no tiene capacidad mental para recibir una crítica, se enoja. Así es que ahí te va. Cuidado aquí. ¿Te enojas? Eres indigno. ¿Te enojas? Eres indigna. ¿Tienes celos? Eres indigno o eres indigna. ¿Te entristece un problema económico? No tienes dignidad. Y ahí es donde va a empezar la bronca. Ahí es donde va a empezar. ¿No te cuidas físicamente? Nada más chéquense esto. ¿De dónde viene el cuidarse físicamente? De una capacidad mental, psicológica. ¿De dónde viene no enojarte ante una crítica y tomarla bien y crecer de tu capacidad mental? Nada más que aquí hay un choque raro. Imagínate que cerebralmente están todos ustedes perfectamente bien dotados para usar la inteligencia y la razón. ¿Y qué sucede? Se enojan. Y entonces, pues se ha perdido la dignidad en ese enojo. El enojo es una pérdida de dignidad porque es una pérdida de capacidad mental. Esa capacidad mental que no estamos teniendo para entender, para comprender, para aceptar, para reconocer. Entonces, la dignidad no la puedes confundir con un enojo. Un enojo. Yo tengo un amigo antropólogo, ¿no?, con el que hemos hecho mucho trabajo de cultura, de investigación, de clases y demás. Y él hace una idea, ¿no?, refiriéndose a otras cosas, pero yo la voy a rescatar para clavarla aquí. Y dice, una persona muestra su nivel de ignorancia o estupidez cuando se enoja porque alguien hace un chiste de su religión. ¿Y esto a qué va? Vamos a checarlo acá, ¿no? Vamos a macharlo aquí, donde no estás teniendo la capacidad mental para entender que no hay una falta de respeto. No estás teniendo la capacidad, es como si yo ahorita me autoindigno, porque digo, el pelón de Aparicio, pues si estoy pelón, güey. Estoy pelón, exacto. A ver, ¿qué es eso? O sea, pero ¿dónde está la ofensa? No sé dónde está la ofensa. ¿Quién puede ver una ofensa en donde no la hay? Y si una persona te ataca y te insulta, ¿dónde está tu capacidad mental para entender y tomar las cosas de quien vienen? Una persona que te insulta es una persona indigna, no tiene capacidad mental para llegar y dialogar. Tiene miedo de llegar y dialogar contigo. No está explotando su capacidad mental para decirte verdaderamente lo que piensa. Déjame decirte una frase para irnos al corte. Fíjate muy bien en esta frase. Es algo que tienes que meditar, tienes que reflexionar. Ahí te va. La actitud que toma la gente ante una situación de la vida deja en evidencia su nivel de indignidad. Pero como tú le contestes, deja en evidencia la tuya. Entonces, aguas, ¿no? Está fuerte. Porque nos quejamos mucho de la actitud que toma una persona hacia nosotros. Nos enoja mucho qué actitud toma, cómo me habló, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Yo me ofendo y entonces le contesto igual. Entonces, estúpido uno y estúpido el otro. Indigno uno e indigno el otro. Y como decían los padres antes a los hijos, ¿no? Decían, en alguien tiene que caber la prudencia. Ya nada más vamos a quitarlo y vamos a decir, en alguien
se tiene que expresar la dignidad. Entonces, no porque a ti te insultan, yo insulto. Ah, sí, me hacen una, pues te hago dos. Ah, sí, me insultas, pues te golpeo. Ah, me golpeas, pues te mato. O sea, entonces es caer en el mundo de los animales. Es la ley de la selva. No gana el más fuerte, la ley del océano. El grandote se come al chiquito, etcétera. Vamos a hacer un corte y continuaremos con más información. Volvemos. Nunca te enseñaron a pensar. Te enseñaron a repetir, memorizar, responder, pero no observar cómo surge un pensamiento. Sin eso, todo conocimiento es superficial. La metacognición no agrega información, cambia el nivel desde el que entiendes todo. Licenciatura en Filosofía Metacognitiva. Inscripciones abiertas. IMESIT. Tema fuerte, creo yo. Tema fuerte. Más hacia donde vamos a viajar mentalmente ahorita. Porque entonces creo que se van dando cuenta por qué la definición que yo hago. Esta definición donde digo que la dignidad es una capacidad mental expresándose en acciones correctas, en acciones conscientes. Y no es una acción muy correcta, no es una acción muy consciente enojarse cuando tú comprendes. Y déjenme decirlo de una manera un poquito religiosa, pero de alto nivel. Religiosa, pero de muy alto nivel. En serio. Y verdaderamente que es alto nivel. A lo largo de los programas, creo, si le das seguimiento a los programas, a lo largo de ellos creo que te vas dando cuenta que vivimos en un área un poco ignorante con relación no solo a los conceptos, sino a mis conductas cotidianas, ¿no? Y acciones. Y esto entonces lo expresa Cristo mismo. Una persona que verdaderamente por su capacidad mental expresa el más alto nivel de dignidad humana que yo podría intentar observar a lo largo de la historia. Es aplastante la capacidad brutalmente elevada del mensaje cristiano, ¿no? Si lo limpiamos de algunos conceptos religiosos que la verdad se crean mucho tiempo después de Cristo, ¿ok? Pero Cristo dice, estando en la cruz, por si te has preguntado, si es que alguna vez te has preguntado qué quiso decir, dice, perdónalos, Padre, ¿recuerdan ese mensaje? Pero ¿qué termina diciendo exacto? Porque no saben lo que hacen. Entonces, el nivel de comprensión del mismo Cristo en ese momento, viendo que pues no saben lo que es la dignidad, que no se dan cuenta que no saben, que no entienden, porque en otro pasaje, en otra parábola, dice también Cristo a los apóstoles, le preguntan los apóstoles, ¿por qué nos explicas a nosotros y al pueblo no? Y dice, porque a ustedes les es dado el saber, porque los otros, viendo, no ven, oyendo, no oyen, ni entienden. Así concluye. Entonces, ahí tenemos una claridad. Viendo no ven. ¿Qué cosa? Que no estudiaron qué es la dignidad, pero usan la palabra. Y se atreven irresponsablemente a decirle a una persona, ten dignidad y no le ruegues, cuando la persona ni le está rogando, ni está falto de dignidad. Cuando sí, puede ser que lo haya, ¿no? Puede ser, pero creo que te estás dando cuenta que la dignidad o el no tener dignidad tiene más que ver con algunas estructuras de la vida cotidiana.
Claro que tiene que ver con estructuras de la vida cotidiana, como por ejemplo, no cuidar tu organismo. No cuidar a tu organismo es un gran problema. No cuidar tu cuerpo, no alimentarlo adecuadamente, no hacer ejercicio. ¿Tienes la capacidad para hacerlo? Sí. ¿Qué se está interponiendo? Una flojera, una pereza, una falta de disciplina. Eso es lo que está interviniendo, ¿me entiendes? Entonces ahí veríamos que la capacidad mental de un individuo no se está expresando de la forma correcta y está permitiendo el paso a lo que sabe y de lejos que sabe que no es correcto hacer. No me importa si después lo disfrazan con estas mentiras estúpidas de la inclusión y comienzan a quererse defender como gato panza arriba y no, que nosotros los gorditos tenemos derechos, ¿no? Y que, ¿verdad? ¿No? Y yo tengo derecho a comerme mi litro de helado si quiero y no. Entonces, pero espérame tantito, es que no deben buscar lo que no se les ha perdido. O sea, seamos muy objetivos, muy honestos, ¿no? Tengan dignidad para reconocer que nadie les ha rechazado por ser gorditos. Digo, a menos que te quieras acostar con una persona atlética, pues te va a rechazar si le gusta el cuerpo atlético, ¿me entiendes? Pero fuera de ahí, nadie te ha rechazado. O alguna vez, Max, te han prohibido entrar a un antro. ¿Te han prohibido? Sí, claro, a un antro sí, desde luego, claro. Entonces, vamos a usar la dignidad, Te prohíben entrar a un antro. Y la gente normalmente se ofende. ¿Vamos claros hasta aquí? Bien. Y si con la capacidad mental entendemos que no saben lo que hacen y son clasistas, y eso no te representa ni está indicando algo sobre ti, ¿todavía te ofenderías? Híjole, ay, no. Ay, no, hubieran visto lo que contestó. No, pues sí. ¡Oh, que la canción! ¡Oh, que la canción! No, ¿saben cómo le llamo yo a eso? ¿Saben cómo le llamo yo? El síndrome Tizoc. Es el síndrome Tizoc. ¿Por qué? ¿Quieren saber por qué el síndrome Tizoc? Está muy bueno. Ándale, de la película, sí, de Pedro Infante, el indio Tizoc. ¿Por qué? Porque el indio Tizoc, ya sabes, se rompe con la piedra del labio y entonces la niña María le da el pañuelo. Pero ese era un símbolo en su etnia indígena. Cuando la mujer le da el pañuelo, le está pidiendo matrimonio. Entonces, el indio Tizoc agarra el pañuelo, ¿no? Se seca la sangre, pero cree que la niña María le ha pedido matrimonio. Y cuando en esa etnia, según los usos y costumbres de su etnia, de su pueblo, si la niña María quita las ganas de casarse, entonces la tiene que matar porque es una deshonra. Así se usa en los usos y costumbres. Entonces el indio Tizoc es citado por el sacerdote y el presidente municipal, lo sientan en un silla y le dicen: a ver, indio Tizoc, a ver, entiende, la niña María no es de tu etnia. Sí, señor. La niña María no tiene tus costumbres. Sí, señor. La niña María no sabe que darte un pañuelo significa que se quiere casar. Sí, señor. ¿Lo entiendes? Sí, señor. Ay, qué bueno. Uf, dice así el sacerdote. Entonces, ¿qué vas a hacer, indio Tizoc? ¿Casarme con la niña María? ¡Oh, que la canción! Así, a ver, Max, pero si están en un clasismo estúpido, estos ignorantes, cadeneros y demás. Entonces, ¿ya entendiste que no saben lo que hacen? Sí, señor. ¿Entonces te ofendes? Sí, señor. ¡Oh, que la! Me lleva el tren, o sea. Oh. Sí, exacto. Uno no es de palo. En mis conferencias así le pongo yo el síndrome Tizoc, porque llega la gente, a ver, ¿ya entendiste que tu pareja no es dueño o dueña de tu pareja? Sí, señor. ¿Ya entendiste que tu pareja ya dijo que ya no te ama? Sí, señor. Entonces se quiere separar. Sí, señor. ¿Qué vas a hacer? No, si se va la mato. Oh, que la canción me lleva. Entonces traemos el síndrome Tizoc. Ya se lo saben allá en casa.
Ya se lo saben. Cuando le explicas a una persona ya le puede agarrar el síndrome Tizoc. Pero no es cierto, esas son bromas que hacemos aquí todo el staff, la cabina, sobre una cuestión donde realmente cuando la persona no entiende es que no le estás explicando adecuadamente a su nivel. Fíjate lo que te voy a decir. No existe el tonto que no entiende. Existe en todo caso la persona que no le está sabiendo explicar un tema a su nivel y requerimientos mentales. Entonces, esto es algo que existe, ¿ok? Por eso a veces te cuesta trabajo comunicarte con un hijo. Por eso te cuesta trabajo comunicarte con los hijos. Entonces, aguas, vale la pena estudiar, estudia conmigo. Regresando del corte, vas a tener el teléfono de mi oficina para que puedas perfectamente hablar, pedir informes y estudiar la licenciatura o mis cursos. Vamos al corte y regresamos. Tu problema no es tu problema, es la forma en la que lo interpretas, la estructura desde la que decides, el filtro con el que entiendes todo, y ese filtro nunca lo has entrenado. Únete a nuestro programa de entrenamiento mental y autoconciencia aplicada. No cambias tu vida, cambias desde donde la construyes. Accede al entrenamiento completo en nuestra web, inteligenciaobjetiva.com. Empieza hoy. Importante crecer la dignidad, pero la verdadera, no enojarse, no decir ten dignidad y entonces todos nos enojamos, ten dignidad y exige tus derechos. No es cierto. No es cierto, eso no es dignidad, eso se llama sentido común, ¿entiendes? Sentido común. Yo voy a desarrollar mi capacidad mental y voy a llegar a exigir mi derecho, pero mira, ve las confusiones. De repente le dices a alguien, oye, es que exige tus derechos y llega enojado. No, espérame, exigir el derecho es llegar a hablar y hacerlo valer, no enojarte y mentar madres. Entonces, como que todo está confundido allá adentro, pero bueno, vamos a salir de confusiones. Aquí tienes 2 códigos QR y un teléfono. Tienes código QR y un teléfono donde te van a dar información. Así es que, adelante, llama, pide informes. En el código QR puedes estudiar todos los cursos que quieras conmigo. Son completamente en línea. Así es que desde la comodidad de tu casa, te sientas, te preparas un café, comienzas a ver el curso, haces tus anotaciones. Además, cada curso que estudias tiene su cuaderno de trabajo. Ese lo bajas en PDF, lo sacas en tu computadora, en tu máquina, en tu tablet y te pones a contestar todo el cuaderno de trabajo que va con el curso, te echas tu café, aprendes, evolucionas, comprendes al mundo, a tus hijos, a ti y a todo. Entonces, ese es el QR negro. En el verde puedes estudiar la licenciatura en filosofía metacognitiva. La desarrollé yo, tu servilleta aquí desarrolló esa licenciatura. Lleva muchas materias, son 56 asignaturas, lleva antropología, metodología de la investigación, neurociencias, neuropsicología, neuropsiquiatría, historia de la filosofía, filosofía de la ciencia, de un montonal de cosas que tienes que saber, porque si no sabes todo eso, desde ahorita te digo, no vas a poder trascender el miedo, por dar un ejemplo, la tristeza, la dependencia emocional. Así es que vámonos así ya tendidos al tip, a los comentarios que te van a ayudar a desarrollar la dignidad. El primero de ellos y el más importante es definitivamente la comprensión al prójimo. Debes comprender que todas las mentes humanas que existen y pisan el planeta Tierra son diferentes a la tuya. No puedes tener expectativa de comportamiento. Por eso, ni en la pareja. Por eso me mata risa cuando alguien dice, no,
Es que, ¿sabes qué? Yo nada más pido lo que doy. No, pues estás en la estupidez total. O sea, ¿cómo vas a exigir lo que das si tú tienes una mente y la persona tiene otra mente? Si ustedes no comprenden que cada mente es una huella digital completamente diferente a la tuya, podrá ser que diga uno, a mí me gusta el cine, a mí también, somos iguales. No, no, por Dios bendito, eso no tiene, bueno, ni siquiera es referente. Entonces, la mente es algo mucho más profundo. Hay un inconsciente o subconsciente que pasa la vida gobernando tus acciones conscientes. Entonces, allá adentro, la configuración es distinta. Hay personas que tienen más miedo que tú, más superioridad, inferioridad, clasismo, no clasismo, deseos, aspiraciones, cultura, educación, valores. Y los sistemas de valores son totalmente diferentes entre un hermano tuyo y tú, aunque sean educados por los mismos padres. Y de eso vamos a hablar también, ¿no? Va a ser un tema muy interesante, la educación entre hermanos, porque uno puede salir, no sé, hacia una tendencia muy positiva y otro hacia una muy negativa, y son educados por los mismos padres. Bueno, porque cada mente es una huella digital. Entonces, el paso importante, verdaderamente importante que debes entender es todos los seres humanos que pisamos el planeta somos absolutamente diferentes a nivel psicológico. Y tú no puedes exigirle a una persona sin prepararla, sin explicarle, es decir, sin tener la dignidad de dialogar, de exponer, de hablar de tu sentir y de sobre todo hacer acuerdos, porque tú también tendrás que reconocer una serie de errores, una serie de necesidades emocionales que no porque sean tus necesidades son correctas. Y eso es algo que hay que entender. Por eso, de verdad, en serio, te recomiendo que le des seguimiento a los programas, más que te pongas a estudiar seriamente en mi Escuela del Pensamiento. Mi Escuela del Pensamiento, que me puedes seguir en redes sociales, Martín Aparicio, en YouTube y en absolutamente todas las redes sociales. Ahí te aconsejo que lo hagas, estudia, crece, evoluciona, trasciende y sé feliz. Vale la pena, en verdad. Esto es Sexto Sentido, soy Martín Aparicio y te espero ver en los siguientes programas. Hasta la próxima.